Sagitario. Antes de comenzar este viaje hacia lo que nadie te contó sobre tu propio signo, quiero invitarte a entrar en un espacio distinto, más silencioso, más honesto, donde la verdad no se ilumina con fuegos artificiales, sino con una llama antigua que arde desde el principio de los tiempos. Porque Sagitario no es solo el arquero que dispara flechas hacia el horizonte, ni el espíritu libre que todos creen conocer. Es mucho más. Es el signo que encarna la tensión entre la búsqueda eterna y el miedo profundo a encontrarse consigo mismo, entre la expansión infinita y el vacío que late bajo cada nueva aventura. Detrás de su entusiasmo, de su humor, de su aparente facilidad para moverse por el mundo, existe una historia que casi nadie cuenta, la del alma que viaja, no para explorar territorios externos, sino para escapar de un territorio interno que aún no sabe habitar. Sagitario nace con una memoria ancestral que lo empuja a avanzar, a no detenerse nunca, como si algo dentro de él le recordara constantemente que la vida es demasiado corta para quedarse quieto y demasiado larga para vivir sin propósito. Pero ¿qué ocurre cuando ese propósito no se encuentra en ninguna parte? ¿Qué sucede cuando después de miles de rutas, miles de ideas, miles de intentos, Sagitario se da cuenta de que lo que busca no está afuera? Ese es el punto donde comienza la verdadera revelación, porque Sagitario no huye, se protege. No se pierde, se expande tanto que olvida regresar. No es disperso por naturaleza, está buscando un lenguaje que todavía no existe para expresar lo que siente. Y esa incomprensión profunda del mundo, hacia él y de él hacia sí mismo, es el origen de su herida más secreta y también de su don más luminoso. En este video no hablaremos del Sagitario superficial que todos creen conocer, sino del Sagitario que muy pocos han visto, el que guarda profecías internas, el que lee señales sin saber cómo las entiende, el que sonríe mientras su alma atraviesa desiertos silenciosos. Hoy revelaremos la verdad detrás de tu búsqueda, detrás de tu sombra, detrás de tu don y detrás del fuego que siempre has llevado dentro. Prepárate, Sagitario. Este no será un viaje hacia el exterior, sino hacia la parte de ti que siempre estuvo esperando ser reconocida. Sagitario, detrás de tu impulso inagotable por avanzar, por explorar, por descubrir lo que hay más allá de cada frontera, existe una verdad que muy pocos han visto y que casi nadie se atreve a nombrar. Tú no buscas aventuras, tú buscas sentido. Y no un sentido cualquiera, sino uno tan vasto que ninguna experiencia humana parece ser suficiente para contenerlo. Desde pequeño sientes como si el mundo fuera demasiado estrecho para ti, como si las reglas, los límites y las expectativas fueran jaulas disfrazadas de normalidad. Por eso te mueves, por eso cambias, por eso saltas de una idea a otra, de un lugar a otro, de una visión a otra. No porque seas inconstante, sino porque algo dentro de ti
algo antiguo, profundo, casi cósmico, sabe que naciste para caminar más lejos que los demás. Sin embargo, esta búsqueda incansable no surge solo del entusiasmo o del optimismo que todos asocian contigo. Surge de un vacío silencioso que te acompaña desde siempre. Un vacío que se activa cada vez que te quedas quieto demasiado tiempo, cada vez que la vida te pide permanecer, cada vez que alguien te exige raíces, cuando tu alma está hecha de horizontes. La realidad es que detrás de tu necesidad de movimiento existe una pregunta que nunca abandona tu pecho. ¿A dónde pertenezco realmente? Y es esa sensación de no pertenecer la que te impulsa a seguir avanzando, incluso cuando estás cansado, incluso cuando ya no sabes qué estás buscando. Sagitario no viaja por curiosidad, viaja porque teme que si se detiene, finalmente tendrá que enfrentar esa incomodidad interna que se esconde detrás de su sonrisa expansiva. Pero aquí está la revelación que transforma por completo la historia. Tu búsqueda nunca fue hacia afuera. Todo ese movimiento, todas esas decisiones impulsivas, todos esos proyectos que empiezas con pasión y abandonas cuando ya no te hablan, todo eso no es dispersión como muchos interpretan. Es un lenguaje espiritual. Es la forma en que tu alma te empuja hacia la expansión, no para acumular experiencias, sino para acercarte a una verdad interior que aún no estás listo para sostener. Porque Sagitario no solo es un explorador, es un mensajero. Y cada camino que recorres, cada persona que encuentras, cada fracaso, cada triunfo, cada ilusión y cada desencanto son piezas de un rompecabezas más grande que tú. Lo que buscas no es un destino, sino un recuerdo, el recuerdo de quién eras antes de olvidar, el recuerdo de esa visión elevada que solo Sagitario trae al mundo. Por eso cada vez que sigues tu intuición y te lanzas hacia lo desconocido, aunque los demás no entiendan, estás obedeciendo una sabiduría antigua que te habita. No estás perdido. Nunca lo has estado. Estás siguiendo un rastro que tu alma dejó para ti hace mucho tiempo, cuando acordaste volver a este plano para redescubrir tu verdad. Y ahora en este viaje es momento de revelar esa verdad. Sagitario, si existe una verdad que atraviesa silenciosamente tu historia, es esta tu búsqueda. Nace de una herida que casi nunca reconoces y que rara vez permites que otros vean. Una herida que no se abrió en esta vida, sino mucho antes, en un tiempo donde tu alma aprendió a sobrevivir moviéndose, expandiéndose y mirando siempre hacia adelante. Esa herida es el vacío, no un vacío superficial, sino uno existencial profundo que se activa cada vez que la realidad te pide quietud, compromiso o profundidad emocional. Tú sientes ese vacío como una especie de eco interno, un recordatorio constante de que algo falta, algo no encaja, algo dentro de ti todavía no se completa. Pero en lugar de detenerte a explorarlo, saltas hacia el siguiente horizonte, creyendo que lo llenarás,
con nuevas experiencias, nuevas personas, nuevas verdades. No porque seas ingenuo, sino porque así aprendió tu alma a protegerse corriendo antes de que el dolor alcance tu luz. La herida ancestral de Sagitario es la sensación de haber perdido un propósito sagrado en algún punto de su historia. Es ese pensamiento silencioso que aparece en tus noches más solitarias. ¿Y si realmente no sé hacia dónde voy? En el fondo, temes descubrir que tu búsqueda no tiene un destino concreto, que tu propósito no está escrito en ningún templo, ni revelado por ninguna profecía. Ese miedo no te paraliza. Al contrario, te impulsa a moverte aún más rápido, como si pudieras escapar de él. Pero la verdad es que no corres hacia la libertad, corres hacia una ilusión de libertad. Y lo haces porque el vacío duele. Porque cuando te detienes, cuando la vida se vuelve demasiado real, cuando alguien se acerca demasiado, el eco de esa herida se vuelve imposible de ignorar. Entonces huyes, no por falta de amor, sino por exceso de vulnerabilidad. Sagitario teme la intimidad profunda, porque la intimidad exige presencia, y la presencia te obliga a mirar lo que llevas dentro. Tu alma recuerda vidas pasadas, donde el conocimiento, la fe o la búsqueda espiritual te llevaron a la soledad o la pérdida, y por eso mantienes distancia sin darte cuenta. Tu herida no es la falta de rumbo, es la falta de permiso para quedarte. Es creer que si bajas el arco, si dejas de avanzar, perderás tu esencia. Pero lo que en realidad pierdes es la oportunidad de descubrir que el vacío no era un enemigo, sino una puerta hacia ti mismo, una puerta que has evitado abrir porque intuías que al cruzarla todo lo que creías sobre ti mismo cambiaría. Y aquí está la revelación profunda, el vacío, que tanto intentas llenar, no se llena con más experiencias, sino con verdad. Tu verdad. Esa que has dejado para más adelante, para cuando llegue el momento, para cuando tenga claro mi propósito. Pero, Sagitario, el propósito no se encuentra, se recuerda. Y mientras sigas buscando afuera, lo que solo existe adentro, tu herida, seguirá hablándote, llamándote, presionando tu pecho como un fuego que no encuentra dirección. Es momento de empezar a escucharla. Sagitario, si tu herida te empuja a moverte sin descanso, tu don es lo que te permite ver más lejos que los demás. No es casualidad que siempre intuyas lo que viene, que sientas el movimiento de la vida antes de que ocurra, que percibas señales que para otros pasan desapercibidas. Tú no imaginas futuros, los lees. No fabricas esperanza, la detectas. Tu intuición no es un presentimiento ligero, sino un radar espiritual, afinado a través de vidas y vidas de búsqueda profunda. Por eso, cuando dices que algo te dice que debes cambiar de camino, de proyecto o de país, no es impulso, es visión. Eres uno de los pocos signos capaces de ver patrones que aún no existen, de unir puntos que otros ni siquiera han notado, de percibir el propósito detrás de una experiencia incluso antes de que se manifieste. Tu mente, tu fuego, tu espíritu
están alineados con un conocimiento que no proviene de la lógica, sino de la memoria del alma. Este don tuyo, la visión, es tan poderoso que muchas veces te asusta, porque ver demasiado puede convertirse en una carga cuando aún no sabes cómo sostenerla. Por eso dudas de ti mismo, por eso piensas que exageras, que sueñas demasiado, que esperas demasiado. Pero no es exceso, es claridad, una claridad que llega antes de tiempo y te hace sentir fuera de lugar, incomprendido o adelantado respecto a los demás. Y sin embargo, esa misma claridad te salva, te guía, te abre caminos que otros tardan años en ver. Tu suerte esa que todos te envidian, no es suerte, es alineación. Alineación entre tu intuición, tu propósito y el movimiento de la vida. Ves oportunidades antes de que existan, presientes puertas antes de que se abran, reconoces señales que no todos están listos para interpretar. Ese es el verdadero fuego sagitariano, una antorcha interna que ilumina no solo tu camino, sino el de aquellos que caminan a tu lado. Pero aquí está la parte que casi nadie entiende. Tu don funciona mejor cuando no intentas controlarlo. Sagitario no canaliza la verdad desde la mente, sino desde el alma. Y cuando confías en esa guía interna, cuando permites que tu intuición conduzca sin excusas, sin lógica excesiva, sin miedo a equivocarte, algo extraordinario ocurre. Tu visión se expande, se vuelve más nítida, más profunda, más potente. Empiezas a ver no solo hacia adelante, sino hacia adentro, hacia arriba, hacia atrás. Te conectas con una red de sabiduría antigua que ha acompañado a los buscadores desde tiempos remotos. Entonces te conviertes en guía. No un maestro que dicta verdades, sino un caminante que ilumina rutas simplemente por caminar con autenticidad. Este don es tu regalo al mundo y también tu desafío. Porque para sostenerlo necesitas reconocerlo primero. Necesitas aceptar que no eres demasiado idealista, ni demasiado soñador, ni demasiado intenso. Eres visionario. Estás diseñado para anticipar, para inspirar, para abrir caminos que otros no se atreven a imaginar. Y cuando honras esta verdad, cuando te permites confiar en tu fuego interior, la vida deja de sentirse como una búsqueda interminable y se convierte en una danza sagrada entre tu propósito y el destino. Sagitario, así como tu don es extraordinario, tu sombra también lo es, y no porque sea oscura, sino porque es difícil de mirar. Tu fuego tan expansivo y luminoso también puede convertirse en una llama que consume silenciosamente desde adentro. La verdad que más evitas no es el fracaso ni la soledad, sino tu propia intensidad. Sabes que cuando realmente deseas algo, cuando algo toca tu centro, cuando una verdad te llama de frente, no puedes esconderte detrás del humor, la ligereza o la espontaneidad. Y sin embargo lo haces. Construyes una imagen de todo. Está bien, incluso cuando por dentro estás atravesando desiertos que nadie sospecha. Esa máscara alegre
no es falsedad, es protección. Porque admitir lo que sientes con profundidad te obliga a detenerte a mirar hacia adentro, a reconocer partes de ti que preferirías seguir rodeando desde lejos. Tu sombra más profunda es la idealización. Esa tendencia a elevar personas, situaciones o sueños a un pedestal que no pueden sostener. Lo haces porque necesitas creer que algo en algún lugar cumplirá la promesa de sentido que llevas años buscando. Pero cuando la realidad no coincide con tu fantasía, y rara vez lo hace, la decepción cae sobre ti como un golpe brutal. Entonces, en lugar de enfrentarlo, huyes. No físicamente siempre, pero sí emocionalmente. Tomas distancia, cambias de dirección, buscas una nueva visión que te permita mantener viva la esperanza. Lo que pocos entienden es que Sagitario no huye del compromiso, huye del dolor que puede surgir cuando algo que ama se derrumba. Y sin embargo, esa huida perpetúa el ciclo que más te hiere. La segunda sombra que te acompaña es el autoengaño. No porque seas falso, sino porque eres demasiado bueno contándote historias para sobrevivir. Historias donde todo está bien, donde nada te afectó tanto, donde tú sigues siendo fuerte, libre e indestructible. Pero esa fortaleza es una coraza que te aleja de tu vulnerabilidad y por ende de tu verdadera expansión. La libertad que tanto defiendes a veces es solo una excusa para no tener que mirar tus heridas de frente. Hablas de seguir adelante como si eso fuera evolución, pero a veces es solo evitación disfrazada. Tu sombra también aparece cuando te exiges ser siempre la versión luminosa de ti mismo, el que inspira, el que ve lejos, el que confía. Pero incluso el arquero más sabio necesita bajar el arco. Tu espíritu se cansa, Sagitario. Tu alma también necesita un refugio, un hogar interior donde no tengas que ser el guía ni el optimista, donde solo puedas ser humano. Y aquí está la revelación que cambia tu relación con tu sombra. No necesitas huir de ella. Dentro de esa sombra hay claves, memorias, señales. Tu sombra no existe para frenarte, sino para completarte. Cuando la miras sin juicio, descubres que no es oscuridad, sino profundidad. Que no es miedo, sino sensibilidad. Que no es debilidad, sino la parte de ti que todavía no ha sido abrazada. Y cuando Sagitario se atreve a mirar su verdad, la verdad que evita la que duele, la que incomoda su fuego, ya no arde para escapar, arde para transformar. Sagitario, llega un punto en tu vida a veces temprano, a veces después de múltiples viajes, rupturas, pérdidas, giros inesperados, donde la búsqueda deja de ser una carrera hacia afuera y se convierte en un retorno inevitable hacia adentro. Es un momento que no siempre reconoces al principio. Puede manifestarse como cansancio, como saturación, como una sensación extraña de que ya nada te llena como antes. Los caminos que antes te emocionaban ya no brillan igual. Las respuestas que encontrabas fuera ya no logran calmar la inquietud interna. Y ahí, justo en ese umbral silencioso,
comienza tu verdadera transformación. Porque Sagitario no se transforma cuando encuentra algo nuevo, sino cuando deja de escapar de sí mismo. Es en ese instante donde la sabiduría, no el conocimiento, no las ideas, no los planes, entra por primera vez de verdad en tu vida. La sabiduría para ti no llega a través de la mente, sino del impacto emocional profundo, de comprender que tu búsqueda infinita tenía una dirección distinta a la que creías. Te das cuenta de que el propósito que siempre anhelaste no estaba escondido detrás de un viaje, ni de una persona, ni de un sueño futuro, sino en la relación que tienes contigo mismo. La expansión auténtica no es acumular experiencias, sino expandir tu capacidad de presencia. No es correr hacia horizontes lejanos, sino habitar tu propio centro. Y cuando comienzas a mirar hacia adentro al principio, te inquieta. Te sientes como un arquero sin arco, como un caminante sin camino. Pero poco a poco descubres algo que durante años estuviste demasiado ocupado para notar, una voz interior que siempre estuvo ahí esperando a que la escuches sin prisa. Esa voz te guía hacia una nueva forma de libertad mucho más madura, mucho más poderosa. Una libertad que no depende del movimiento, sino de la claridad. Una libertad que no se logra escapando, sino eligiendo. Porque en este punto comprendes algo esencial. No todo lo que brilla es un destino, y no todo lo que te inspira merece ser seguido. Entiendes que tu energía es sagrada, que tu fuego necesita dirección, que tu entusiasmo no puede entregarse a cualquiera. Y comienza entonces la alquimia interna. Sagitario deja de buscar validación externa y empieza a construir un sentido interno. Deja de perseguir respuestas y empieza a convertirse en la respuesta. La transformación sagitariana también ocurre cuando descubres que el compromiso no es una prisión, sino un canal. Cuando aprendes que disciplinar tu fuego no lo apaga, sino que lo concentra. Que cuando enfocas tu energía a tu vida, deja de dispersarse y empieza a florecer. La disciplina para ti no es rigidez, es el arte de sostener una visión con madurez. Y es en ese momento cuando tu verdadero poder se activa. Porque Sagitario con dirección se convierte en un faro, un ser capaz de inspirar, de guiar, de enseñar con el ejemplo, no desde la teoría, sino desde la integridad. Pero quizá la transformación más profunda ocurre cuando te permites quedarte, cuando eliges un camino, no porque sea fácil o emocionante, sino porque resuena con tu alma. Cuando comprendes que la profundidad emocional no es una amenaza, sino una puerta hacia una autenticidad que durante años deseaste sin saberlo. Entonces tus relaciones cambian, ya no buscas conexiones pasajeras que confirmen tu libertad, sino vínculos honestos que sostengan tu crecimiento. Tu propósito cambia, ya no se trata de explorar el mundo, sino de explorarte en el mundo. Tu visión cambia, ya no disparas flechas buscando un destino, sino que cada flecha nace de un sentido interno
que guías con intención. Y allí, en ese estado de coherencia profunda, ocurre algo extraordinario. La vida te empieza a hablar con más claridad. Las señales se vuelven irrefutables. El camino antes confuso se revela. La intuición se afina. Tu fuego deja de quemar y empieza a iluminar. Descubres que la sabiduría no era algo que debías encontrar, sino algo que debías recordar. Y ese recuerdo, Sagitario, es el comienzo de tu verdadera expansión. Sagitario, toda tu vida has sentido que hay algo más grande que tú guiando tus pasos, un llamado silencioso que nunca se apaga, una fuerza que te empuja a mirar más lejos, incluso cuando ya lo has visto todo. Ese llamado no es casualidad, es memoria. Memoria de un propósito sagrado que tu alma aceptó antes de encarnar. Un propósito que durante años buscaste en los viajes, en los estudios, en las experiencias, en los encuentros inesperados, sin saber que estaba latiendo dentro de ti desde el principio. La verdadera revelación es esta: tú no estás aquí para encontrar respuestas. Estás aquí para encenderlas en otros. No viniste a seguir caminos, sino a abrirlos. No viniste a repetir verdades, sino a expandirlas. Sagitario no es el discípulo del conocimiento, es el mensajero del sentido. Tu propósito sagrado tiene dos capas. La primera es la más visible: inspirar. Cada vez que compartes una visión, una idea, un sueño, una intuición, algo en las personas se despierta. No porque seas un optimista contagioso, sino porque tu espíritu recuerda al espíritu de los demás que todavía hay algo por lo que vale la pena avanzar. Tu presencia hace que otros respiren más profundo, que vean posibilidades donde antes había límites, que se atrevan a imaginar una vida más grande. Esa es tu magia natural, la que has ejercido incluso sin darte cuenta. Pero la segunda capa es la más profunda: mostrarle al mundo qué significa tener fe. No una fe religiosa ni ciega, sino una fe existencial, esa certeza silenciosa de que la vida tiene sentido incluso cuando no lo entendemos. Sagitario encarna la fe como estado del alma. Sin embargo, para cumplir este propósito, necesitas revelar algo dentro de ti que durante años mantuviste oculto: tu vulnerabilidad. Porque el mensajero auténtico no inspira desde la perfección, sino desde la sinceridad. No enseña desde la distancia, sino desde la experiencia vivida. Para que tu luz sea completa, necesitas mostrar también tus dudas, tus miedos, tus silencios. Necesitas permitir que otros vean que el camino hacia la sabiduría no es lineal ni glamuroso, sino profundamente humano. Cuando te atreves a ser transparente, tu fuego deja de ser llamativo y se vuelve transformador. Tu mensaje deja de ser un discurso y se convierte en una transmisión. Aquí llega la revelación que cambia todo tu propósito. No es avanzar, es elevar. No elevarte por encima de nadie, sino elevar la vibración de todo lo que tocas. Eres un puente entre dimensiones, entre lo cotidiano y lo sagrado, entre lo humano y lo divino,
entre lo que se vive y lo que se comprende. Tu manera natural de cuestionarlo todo, de buscar sentido, de ver más allá, no es un defecto. Es tu herramienta sagrada. Una herramienta que cuando se despliega con conciencia puede cambiar destinos, abrir mentes, sanar caminos, encender almas. Y cuando Sagitario finalmente se reconoce como portador de visión, como caminante entre mundos, como maestro del sentido, ocurre una alineación profunda. Su búsqueda termina. No porque ya lo sepa todo, sino porque deja de perseguir. Deja de necesitar que la vida le confirme su propósito, porque comienza a vivirlo en cada gesto. Entonces, cada palabra se convierte en guía, cada acción en enseñanza, cada silencio en sabiduría. Tu vida deja de sentirse como un viaje interminable y se transforma en un servicio sagrado. Sagitario, el mundo te necesita. Necesita tu claridad cuando todos están confundidos. Necesita tu fe cuando otros se hunden en la duda. Necesita tu visión cuando la oscuridad parece más grande que la esperanza. Has pasado años buscando tu lugar, sin saber que tu lugar siempre fue este ser el fuego que recuerda al resto que todavía hay un camino hacia adelante. Y ahora que esa verdad despierta dentro de ti, tu misión puede comenzar de verdad. Sagitario, ahora que hemos atravesado tu herida, tu búsqueda, tu sombra, tu don y tu propósito sagrado, queda un último espacio por abrir ese instante silencioso en el que finalmente te reconoces. No como el viajero incansable, no como el optimista eterno, no como el espíritu libre que todos creen conocer, sino como lo que realmente eres, un alma antigua que vino a recordar al mundo que la vida tiene sentido incluso en medio del caos. Te has pasado años mirando hacia el horizonte, creyendo que tu verdad estaba lejos, escondida en algún destino misterioso o en alguna experiencia que todavía no había llegado. Pero la revelación final es esta: tú no estabas buscando caminos, estabas buscando retorno. Retorno a tu centro, retorno a tu verdad, retorno a la parte de ti que nunca dejó de llamarte. Quizás durante mucho tiempo te sentiste incomprendido, desplazado, adelantado, como si tu visión fuera demasiado grande para encajar en el mundo. Pero esa sensación no era un error, era tu brújula. Era la confirmación de que tu alma había venido con un mapa distinto. Un mapa que no se sigue con los pies, sino con la intuición. Un mapa que se despliega solo cuando estás listo para verlo. Y ahora, en este punto del viaje, es cuando finalmente puedes comprender que no hay nada en ti que deba corregirse o suavizarse. Tu intensidad es guía. Tu sensibilidad es sabiduría. Tu fuego es un recordatorio de que la expansión no es un acto físico, sino espiritual. Sagitario, este es el momento en que dejas de correr hacia el futuro y comienzas a habitar tu presente, donde tu libertad deja de ser movimiento y se convierte en decisión,
donde tu fe deja de ser concepto y se convierte en estado interno. Todo lo que viviste, los cambios repentinos, las búsquedas interminables, las ilusiones que se derrumbaron, los sueños que te salvaron, no fueron desvíos, fueron entrenamiento. Cada paso te preparó para sostener la visión que llevas ahora en el pecho. Una visión que ya no busca aprobación, ni destino, ni confirmación externa, porque finalmente ha encontrado su hogar dentro de ti. Y así, mientras este video llega a su fin, algo en tu interior apenas comienza. Es la sensación suave, casi imperceptible, de haberte encontrado por primera vez. La certeza tranquila de que tu propósito no te espera afuera, sino aquí mismo, en la forma en que eliges caminar. Sagitario, tu viaje no termina, se transforma, y desde este punto en adelante ya no caminas buscando, caminas recordando.